Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Pérez Ricard y como cada semana escribo mi columna para Sin embargo, esta vez va alrededor de la polémica de los datos de homicidio en la Ciudad de México y se titula precisamente así: La polémica de los datos de homicidio en la Ciudad de México. Y así empieza. Es una polémica. Surgió en redes sociales la idea de que el gobierno de la Ciudad de México está escondiendo o maquillando las cifras de homicidios dolosos. Es una crítica que llega en un momento electoral particular y que, de ser cierta, pondría en entredicho los logros de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum. Más grave todavía, dejaría entrever la tentativa del gobierno capitalino de esconder las cifras de homicidio. Esto sería casi equivalente o equivalente a un crimen. La abogada Vanessa Romero Rocha y yo nos dimos a la tarea las últimas semanas de entender y revisar lo verosímil de estas acusaciones. Nos preguntábamos, ¿tienen fundamento? ¿Es la reducción, pues, de la violencia un mito en la ciudad? Cotejamos bases de datos, revisamos todo el material público disponible y entrevistamos y contrastamos ideas con algunos expertos. A continuación, resumiré los hallazgos de nuestro análisis, publicado en el blog Paz y Seguridad de Nexos apenas esta semana. Les adelanto, no hay evidencia para pensar que el gobierno de la Ciudad de México esté escondiendo o maquillando los números. Podemos respirar aliviados. Empecemos por explicar la acusación y su contexto. Como cada otoño, el INEGI reportó a finales de octubre el número de defunciones por entidad federativa para el año inmediato anterior. En este caso hablamos del 2022. A muchos sorprendió el bajo número de presuntos homicidios reportados, 747, y sobre todo el alto número de eventos de intención no determinada, en total 1549. ¿Qué son estos eventos de intención no determinado o EIND? Fácil. El INEGI clasifica de las defunciones en dos grandes grupos. En el primero están la inmensa mayoría de muertes en el país, aquellas cuyo origen está en enfermedades y problemas de la salud. En el segundo grupo están las defunciones por causas externas, divididas a su vez en 4 clases: presuntos homicidios, suicidios, accidentes y esto que llamamos eventos de intención no determinada. Los eventos de intención no determinada engloban casos en los cuales los médicos no pueden afirmar con certeza si una defunción se debe a alguna de las otras 3, presunto homicidio, accidente o suicidio. En 2022, como decía, el INEGI contabilizó 1.549 eventos de intención no determinada en la ciudad, o lo que es lo mismo, el 37% del total de las defunciones por causas externas de la entidad. Ningún otro estado en el país tiene una proporción tan alta. El promedio nacional es de 6.9, o sea, 37 en la ciudad contra 6.9 a nivel nacional. Se trata pues de una anomalía que necesita explicarse y la abogada Romero Rocha y yo tenemos 2 hipótesis que la explican. Ninguna tiene que ver con el maquillaje de números. La primera hipótesis que tenemos tiene que ver con la directriz que parecen seguir los médicos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desde al menos 2016. Es decir, antes del inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. La otra es relativa a la falta de comunicación entre autoridades de la ciudad y el INEGI. Empiezo explicando la primera. El INEGI, como ustedes saben, compila sus estadísticas a partir de certificados de defunción. En ellos los médicos hacen constar, entre otras cosas, el tipo de defunción por enfermedad, accidente, agresión, lesión autoinfligida, etc. Así, siendo lo normal que los médicos tengan acceso al cuerpo, carecen a veces de detalles sobre el contexto de la muerte. Es común que no puedan pues determinar con absoluta seguridad si se trata de un suicidio, de un homicidio o de un accidente. Un ejemplo puede servir para explicar lo que estoy diciendo. Imaginemos el cuerpo inerte de una mujer al pie de un edificio. Sin contexto alrededor, el médico, basándose solo en el hecho, no puede determinar qué originó la muerte, si cayó por descuido, si le empujaron o si tuvo la voluntad de quitarse la vida. Los eventos de intención no determinada son el recurso para que los médicos indiquen que no pueden llegar a una conclusión definitiva sobre lo sucedido. ¿Quién habrá de hacerlo? La autoridad judicial, que tras la investigación determinará si aquel caso que el médico catalogó como un evento de intención no determinada corresponde a un presunto homicidio, accidente o suicidio. En suma, en la Ciudad de México los médicos, siguiendo buenas prácticas internacionales, no adelantan las conclusiones sobre las motivaciones
de defunciones accidentales o violentas. Esperan, y eso nos parece correcto, que sean las autoridades judiciales las que tengan la última palabra. Esto ha hecho crecer el número de eventos de intención no determinada desde 2016, insisto, antes del inicio de la administración. La segunda parte del problema deriva de un problema de comunicación y reclasificación. Nuestra hipótesis, después de hacer la investigación, sostiene que la Fiscalía de la Ciudad de México y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el así llamado INCIFO, no están actualizando la reclasificación de eventos de intención no determinada al INEGI tras la investigación del contexto de muerte. Es decir, una vez que los investigadores de la Fiscalía y médicos forenses del INCIFO terminan la investigación de cada evento, no notifican primero a la Secretaría de Salud de la ciudad los resultados de esta, que tendría que notificarlos al INEGI. Esto hace que los números no se actualicen en los reportes del INEGI y salgan estos números. Es pues una suerte de teléfono descompuesto. Ahora bien, ¿podemos saber con certeza las causas de muerte de estas más de 1.500 eventos de intención no determinada de 2022? Es la tarea que tiene en puerta la mesa interinstitucional que el gobierno de la Ciudad de México acaba de instalar esta semana y cuya función será analizar a detalle cada caso. Sus resultados deben traer certeza y transparencia que, con toda razón, exigen los críticos y que exigimos todos. Si bien nosotros en nuestra investigación no podemos afirmarlo con absoluta certeza, de nuestro análisis sí deriva que lo más probable es que la mayoría, la gran parte de estos eventos de intención no determinada registrados por el INEGI para 2022 sean en realidad suicidios o accidentes, homicidios culposos en su defecto. ¿Cómo lo inferimos? Cotejando las bases de datos de la Fiscalía y las del INEGI. Un simple cruce de datos públicos da cuenta de un número similar de defunciones, pero catalogados de manera distinta en ambas bases. Si INEGI, por ejemplo, reconoce 747 homicidios para 2022, la Fiscalía registra 849 para el mismo periodo, una diferencia usual y consistente a lo largo de los años. Nuestro estudio, publicado en Nexos, lo explica con más detalle y les recomiendo leerlo si les interesa más el tema. En resumen, no hay pruebas para sostener que haya una intención malévola de maquillar los números de homicidios en la Ciudad de México. Sí identificamos, en cambio, un problema de actualización y reporte de datos entre instancias del gobierno de la ciudad y el INEGI. En las próximas semanas, esperemos, podremos comprobar nuestra hipótesis cuando el gobierno de la ciudad dé a conocer los resultados de la mesa interinstitucional creada para este fin. Mientras tanto, podemos respirar tranquilos.